Hace miles de años, fuera de las enormes murallas de Troya, los griegos llevaban 10 años luchando contra el pueblo de Troya. El rey griego Agamenón tenía al final, solo quedó un barco, en el que estaban Odiseo y algunos de sus hombres. Los soldados estaban furiosos con su rey porque pensaban que sus malas decisiones habían provocado que se perdieran y que muchos de sus compañeros murieran. Más tarde llegaron a otra isla. Los soldados le pidieron a Odiseo que se quedara cerca del barco mientras ellos buscaban comida. Durante la búsqueda encontraron una casa. Allí vivía una mujer llamada Circe. Ella les ofreció una gran cantidad de carne y comida. Después de comer, los hombres comenzaron a sentirse extraños y Circe los tocó con su magia y los convirtió en cerdos. Circe era en realidad una bruja que utilizaba su magia para convertir en animales a las personas que llegaban a su isla. Mientras tanto, Odiseo estaba preocupado porque sus compañeros llevaban demasiado tiempo sin regresar. Así que salió a buscarlos. Finalmente llegó a la casa de Circe y encontró a sus hombres convertidos en cerdos. Odiseo le preguntó por ellos, pero ella dijo que no sabía nada. Después intentó ofrecerle comida a él también. Sin embargo, Odiseo no la comió. Había visto varios animales y las pertenencias de sus compañeros y sospechó que Circe era una bruja. Entonces le preguntó por qué había convertido a sus hombres en cerdos. Circe explicó que muchos soldados llegaban a la isla intentando robar sus cosas e incluso atacarla. Por eso ella les ofrecía comida y después los convertía en animales. Odiseo le explicó que sus compañeros no habían llegado para hacerle daño. Solo buscaban comida y querían regresar a casa. Al escuchar esto, Circe decidió devolverle su forma humana. Después Odiseo le preguntó cuál era el camino para regresar a Ítaca. Circe le dijo que ya estaban perdidos y que tendrían que pasar por la tierra de los muertos. Allí encontrarían a un profeta ciego llamado Tiresias, quien podría mostrarles el camino correcto. Odiseo y sus compañeros siguieron las instrucciones de Circe y llegaron a una isla oscura. Allí realizaron un sacrificio y comenzaron a aparecer muchas almas de personas muertas durante la guerra y el viaje. Entre ellas estaba Agamenón, quien le contó a Odiseo que cuando regresó a casa, su propia esposa lo había engañado y asesinado. Por eso le advirtió a Odiseo que tuviera mucho cuidado cuando finalmente regresara a su hogar. Otro soldado le informó a Odiseo que en su reino se estaba preparando una conspiración contra él. Después apareció Tiresias y le explicó el camino que debía seguir. También hizo una terrible predicción: todos los soldados de Odiseo morirían durante el viaje y solo él sobreviviría. Pero Odiseo respondió que no permitiría que sus amigos y compañeros murieran. En ese momento, muchas almas de soldados muertos atacaron a Odiseo y a sus hombres porque ellos no habían podido salvarlos. Los sobrevivientes escaparon para salvar sus vidas y continuaron por el camino que Tiresias había indicado. Durante el viaje enfrentaron muchas dificultades y varios soldados murieron. Al final, solo quedó un barco, en el que estaban Odiseo y algunos de sus hombres. Los soldados estaban furiosos con su rey porque pensaban que sus malas decisiones habían provocado que se perdieran y que muchos de sus compañeros murieran. Más tarde llegaron a otra isla. Los soldados le pidieron a Odiseo que se quedara cerca del barco mientras ellos buscaban comida. Durante la búsqueda encontraron una casa. Allí vivía una mujer llamada Circe. Ella les ofreció una gran cantidad de carne y comida. Después de comer, los hombres comenzaron a sentirse extraños y Circe los tocó con su magia y los convirtió en cerdos. Circe era en realidad una bruja que utilizaba su magia para convertir en animales a las personas que llegaban a su isla. Mientras tanto, Odiseo estaba preocupado porque sus compañeros llevaban demasiado tiempo sin regresar. Así que salió a buscarlos. Finalmente llegó a la casa de Circe y encontró a sus hombres convertidos en cerdos. Odiseo le preguntó por ellos, pero ella dijo que no sabía nada. Después intentó ofrecerle comida a él también. Sin embargo, Odiseo no la comió. Había visto varios animales y las pertenencias de sus compañeros y sospechó que Circe era una bruja. Entonces le preguntó por qué había convertido a sus hombres en cerdos. Circe explicó que muchos soldados llegaban a la isla intentando robar sus cosas e incluso atacarla. Por eso ella les ofrecía comida y después los convertía en animales. Odiseo le explicó que sus compañeros no habían llegado para hacerle daño.
Solo buscaban comida y querían regresar a casa. Al escuchar esto, Circe decidió devolverle su forma humana. Después Odiseo le preguntó cuál era el camino para regresar a Ítaca. Circe le dijo que ya estaban perdidos y que tendrían que pasar por la tierra de los muertos. Allí encontrarían a un profeta ciego llamado Tiresias, quien podría mostrarles el camino correcto. Odiseo y sus compañeros siguieron las instrucciones de Circe y llegaron a una isla oscura. Allí realizaron un sacrificio y comenzaron a aparecer muchas almas de personas muertas durante la guerra y el viaje. Entre ellas estaba Agamenón, quien le contó a Odiseo que cuando regresó a casa, su propia esposa lo había engañado y asesinado. Por eso le advirtió a Odiseo que tuviera mucho cuidado cuando finalmente regresara a su hogar. Otro soldado le informó a Odiseo que en su reino se estaba preparando una conspiración contra él. Después apareció Tiresias y le explicó el camino que debía seguir. También hizo una terrible predicción: todos los soldados de Odiseo morirían durante el viaje y solo él sobreviviría. Pero Odiseo respondió que no permitiría que sus amigos y compañeros murieran. En ese momento, muchas almas de soldados muertos atacaron a Odiseo y a sus hombres porque ellos no habían podido salvarlos. Los sobrevivientes escaparon para salvar sus vidas y continuaron por el camino que Tiresias había indicado. Durante el viaje enfrentaron muchas dificultades y varios soldados murieron. Finalmente llegaron a una isla donde había muchas vacas. Eran el ganado del dios del sol. Tiresias ya había advertido a Odiseo que jamás debían comer esas vacas, porque si lo hacían todos morirían. Odiseo explicó la advertencia a sus hombres y, al principio, todos obedecieron. Pero quedaron atrapados durante varios días en la isla y comenzaron a quedarse sin comida. Finalmente, algunos soldados mataron una de las vacas y se la comieron. Odiseo se enfureció al descubrirlo. Poco después tuvieron la oportunidad de abandonar la isla. Pero el castigo llegó. En el mar aparecieron enormes tormentas y finalmente el dios Zeus lanzó su furia contra ellos. Los rayos destruyeron el barco y todos los soldados murieron ahogados. Solo Odiseo sobrevivió. Estaba casi inconsciente cuando llegó a una isla mágica donde no parecía existir ninguna salida. Allí vivía una mujer llamada Calipso. Era extremadamente hermosa e inmortal, porque no era una mujer normal, sino una diosa. Calipso se enamoró de Odiseo. Lo cuidó y lo ayudó a recuperarse. Quería casarse con él, pero Odiseo solo quería regresar a su hogar. Entonces Calipso comenzó a darle una flor mágica que poco a poco hacía que perdiera sus recuerdos. Odiseo empezó a olvidar a su familia y su vida anterior. Aún así, no era feliz en aquella isla. Seguía sintiendo una enorme necesidad de regresar a casa. Por eso Calipso decidió esperar y no casarse con él todavía, esperando el día en que Odiseo olvidara completamente su pasado. Pasaron varios años. La guerra de Troya había durado 10 años. Después Odiseo y sus hombres pasaron 3 años viajando por el mar y ahora él llevaba 7 años en la isla de Calipso. En total, llevaba 20 años lejos de su hogar. Por eso, en su reino de Ítaca, todos habían comenzado a pensar que Odiseo había muerto. Pero su esposa Penélope, su hijo Telémaco y un viejo sirviente llamado Eumeo seguían creyendo que estaba vivo y que algún día regresaría. Durante la ausencia de Odiseo, muchos hombres ricos llegaron al palacio y se instalaron allí. Querían casarse con Penélope y convertirse en los nuevos gobernantes de Ítaca. Estos hombres eran conocidos como pretendientes. El peor de todos era Antino, quien trataba muy mal a Telémaco y presionaba constantemente a Penélope para que eligiera un esposo. Penélope y Telémaco no podían expulsarlos porque no tenían un ejército. Además, aquellos hombres eran considerados invitados del palacio, y expulsarlos de esa manera era visto como algo incorrecto. Al mismo tiempo, el reino sufría el peligro constante de los piratas, y quizá necesitaban a esos hombres para defenderse. Por eso Penélope seguía soportándolos y utilizaba diferentes excusas para retrasar el matrimonio. Pero Telémaco estaba cada vez más cansado de la situación. Por eso decidió buscar a su padre. Viajó con algunos hombres hasta Esparta y se reunió con Menelao para preguntarle sobre Odiseo. Menelao le contó cómo habían ganado la guerra de Troya y cómo todos los reyes regresaron a sus ciudades. Todos menos Odiseo y sus hombres. Pero después de eso,
Menelao dijo que no sabía qué había ocurrido con él. Telémaco quedó muy feliz al escuchar las historias sobre la valentía y la inteligencia de su padre. Eso hizo que recuperara la esperanza y creyera que Odiseo todavía estaba vivo y que algún día regresaría a casa. Mientras tanto, en Ítaca, Antínoe y algunos pretendientes comenzaron a planear la muerte de Telémaco. Querían eliminarlo para poder quedarse con el poder del reino. Antínoe envió a algunos de sus hombres para matarlo. Al mismo tiempo, en la isla mágica, Calipso recibió una señal de los dioses. Finalmente debía dejar que Odiseo regresara a casa. Entonces dejó de darle la flor mágica y los recuerdos de Odiseo comenzaron a regresar poco a poco. Cuando finalmente recordó toda su vida, Calipso le dijo que debía enfrentarse nuevamente al mar y a todas sus dificultades. Solo así podría regresar a su hogar. Odiseo construyó una pequeña embarcación y se hizo a la mar. Durante el viaje enfrentó muchas tormentas, pero nunca perdió la esperanza. Finalmente llegó a su reino de Ítaca. Al regresar, decidió disfrazarse de mendigo y acercarse al palacio. Allí encontró al viejo Eumeo y descubrió que Telémaco estaba en peligro, porque los pretendientes habían enviado hombres para matarlo. Odiseo fue a ayudarlo y consiguió salvar a su hijo de los asesinos. Pero todavía no le dijo que él era su padre. Le explicó que era un soldado de la guerra de Troya y que Odiseo lo había enviado para conocer la situación del reino. Sin embargo, Telémaco rápidamente comprendió que aquel hombre era realmente su padre. Entonces Odiseo le explicó su plan. Debía organizar una gran fiesta en el palacio y reunir allí a todos los pretendientes para poder descubrir quiénes eran realmente. Telémaco regresó al palacio y Odiseo entró disfrazado de mendigo. Los pretendientes comenzaron a tratarlo muy mal. Después Penélope habló con él. Odiseo le contó que había estado con su esposo durante la guerra de Troya. Le explicó que los griegos habían cometido muchas cosas terribles durante la guerra. Habían matado a personas inocentes e incluso habían destruido una estatua de la diosa Atenea y matado a su sacerdotisa. Odiseo comenzó a ver a Atenea en diferentes formas y sentía que ella le recordaba constantemente sus pecados. Por eso empezó a pensar que todas las desgracias que habían sufrido durante el viaje eran el resultado de sus propias acciones. También descubrió la verdad sobre los piratas que amenazaban al reino. En realidad, muchos de ellos eran antiguos soldados griegos que estaban saqueando diferentes islas en busca de comida. Después, Odiseo le dijo a Penélope que su esposo todavía estaba vivo y que regresaría a casa cuando llegara el momento correcto. Entonces Penélope organizó una competencia en el palacio. Les dijo a todos los pretendientes que quien pudiera tensar el arco de Odiseo y disparar una flecha atravesando 12 hachas tendría derecho a casarse con ella. Uno por uno, los pretendientes intentaron tensar el arco, pero ninguno pudo hacerlo. Ese arco pertenecía a Odiseo y solamente él tenía la fuerza necesaria para utilizarlo. Finalmente, el supuesto mendigo tomó el arco. Lo tensó fácilmente y consiguió disparar la flecha a través de las 12 hachas. En ese momento, todos los pretendientes comprendieron la verdad. El mendigo era Odiseo. Los pretendientes intentaron atacarlo, pero Odiseo luchó contra ellos. Él solo consiguió matar a Antínoe y a muchos de los otros pretendientes. Los demás, aterrorizados, se rindieron y se inclinaron ante él. Finalmente, Penélope volvió a encontrarse con su esposo y ambos se llenaron de felicidad. Después, Odiseo nombró a su hijo Telémaco como el nuevo rey de Ítaca. Luego Odiseo y Penélope abandonaron la ciudad juntos para buscar la paz. Viajaron hasta una isla desconocida en el oeste, donde rindieron homenaje a todos los soldados que habían muerto durante aquella larga guerra y aquel terrible viaje. Y así termina la historia de esta película. Esperamos que esta historia les haya gustado.